Un saludo para todos, bienvenidos una vez más acá al desarrollo de nuestros contenidos para poder continuar. Ahora nos toca el tema de cantidad de movimiento lineal. Es uno de nuestros últimos temas, estamos muy cerca de finalizar el curso. Quiero recordarles que al visualizar esta clase van a poder realizar una hoja de trabajo que ya pueden descargar en este momento del aula virtual. El objetivo de esta clase es comprender los conceptos de la teoría básica sobre la cantidad de movimiento lineal y la aplicación práctica que tiene en la solución de problemas. Entonces vamos a dar inicio con los fundamentos teóricos. Estos fragmentos de teoría los he tomado del libro de Física de Serway. En el programa del curso tenemos una bibliografía sobre libros que podemos utilizar. Y uno de los autores es Serway, ¿verdad? Este es el libro de Física de Serway. Todos estos fragmentos de la teoría los he tomado de ahí para poder irles explicando, ¿verdad? Pero ustedes pueden ampliar más sus conocimientos en cualquier libro de física, en cualquiera de los sugeridos en la bibliografía. Entonces, nos dice la teoría que la cantidad de movimiento lineal de una partícula o un objeto que se modela como una partícula de masa m, ojo con esto, que se mueve con una velocidad vectorial, ¿verdad? Dependiendo de la dirección que tenga, se define como el producto de la masa y la velocidad de la partícula. Se representa con una letra P, ¿verdad? La cantidad de movimiento lineal de una partícula con una masa específica y que se mueve a cierta velocidad es el producto de la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento lineal es una cantidad vectorial, debe tener una dirección y un sentido, ya que se obtiene de multiplicar un escalar y un vector. La dirección de la cantidad de movimiento lineal es a lo largo de la velocidad, o sea, tiene la misma dirección de la velocidad. Por lo tanto, cuando se multiplica masa por velocidad, se obtienen kilogramos metros por segundo. Y esa es la unidad que se maneja, ¿verdad?, en el sistema internacional para la cantidad de movimiento lineal. Entonces esto es importante, es una formulita que debemos ir anotando desde ya. P es igual a mv. Esta es la fórmula para cantidad de movimiento lineal. Producto de la masa por la velocidad en la dirección de la velocidad. Y la unidad de medida para esta magnitud física es kilogramos metros por segundo. ¿Sí? Esto tenemos que irlo anotando en nuestro formulario. En algunas bibliografías la cantidad de movimiento lineal también se utiliza esta palabra que está en latín para representarla. Se le llama momentum, ¿verdad?, de una partícula. Dice aquí que la teoría que proporciona una distinción cuantitativa entre partículas pesadas y ligeras que se mueven a la misma velocidad. Acá nos citan algún ejemplo que dice, por ejemplo, el momentum o cantidad de movimiento lineal de una bola de boliche es mucho mayor que la de una bola de tenis que se mueve con la misma rapidez. Newton llamó al producto mv cantidad de movimiento, pero como les decía, este proviene de la palabra momento, significa movimiento, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy común, ¿verdad? Por ahí cuando estábamos viendo energía cinética hablábamos de una bola de boliche y una pelota de ping pong. Debido a las diferencias entre las masas, las velocidades van a ser muy diferentes siempre que se genere la misma energía cinética. No sé si se recuerdan de ese ejemplo que vimos en la clase. Pues este ejemplo es un poco parecido, ¿verdad? Una analogía parecida respecto a la cantidad de movimiento. O sea, una bola de boliche va a tener una cantidad de movimiento mucho más grande que una pelota de tenis, ¿sí? Aunque se muevan con la misma velocidad. Una bola de boliche y una pelota de tenis se pueden estar moviendo a una misma velocidad, pero su cantidad de movimiento va a ser diferente debido a la diferencia entre las masas de cada una. Entonces esto es para que vayamos comprendiendo un poquito el concepto de cantidad de movimiento. Continuando, tenemos esta fórmula que se refiere a la conservación. La teoría nos dice que el momentum o cantidad de movimiento lineal es una magnitud conservativa.
una magnitud conservativa. Se conserva la cantidad de movimiento aunque varíen las circunstancias como la velocidad o la masa, ¿verdad? Que las condiciones de la masa y su velocidad pueden variar, pero la cantidad de movimiento se va a conservar. Debido a eso, vamos a tener siempre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final para dos masas que están interactuando, masa 1 y masa 2. Por lo tanto, vamos a tener velocidad 1 y velocidad 2 también. Entonces, cuando queremos hallar eso, tenemos que aplicar el teorema de conservación del movimiento lineal, que es el que aparece acá hasta arriba, ¿verdad? Nos dice que los valores P1 y P2 inicial son los valores iniciales y P1 final y P2 final son los valores finales, solo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar otra simbología, ¿verdad? Para inicial y final. Nosotros para inicial ponemos P sub 0 y para final ponemos P final, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces acá, siempre que interactúan dos partículas o dos masas, ¿verdad? Para un punto inicial y para un punto final. Entonces la cantidad de movimiento para cada una se puede relacionar a través de esta fórmula, que es a la que le llamamos ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Esto se puede extender a cualquier movimiento que se esté dando en el eje X o en el eje Y. ¿Sí? Solo la fórmula cambiaría, ¿verdad? Para los vectores a la hora de sustituir los datos. Entonces esta fórmula es aplicable siempre, como dice acá, que interactúan dos o más partículas en un sistema aislado. Entonces nos dice la teoría que la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. Y lo que nos dice la fórmula que está ahí arriba, entonces, es que tenemos para la partícula 1 y la partícula 2 condiciones iniciales y estas son iguales a las condiciones finales de la partícula 1 más la partícula 2. Entonces, esta es la ley de la conservación de la cantidad del movimiento lineal. Entonces es una formulita que también tenemos que anotar, por favor, todos en su formulario, porque la vamos a estar utilizando más adelante en la solución de los ejercicios. Entonces ya llevamos dos fórmulas, la fórmula de la cantidad de movimiento lineal y este que es el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Pero la mejor manera de comprender esto es ya viendo la aplicación a un ejemplo específico. Aquí vamos a aplicar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Dice el ejercicio que un arquero de 60 kilogramos de masa, acá hay una figura al lado derecho de su pantalla, la pueden observar. Está de pie en reposo sobre hielo sin fricción, ojo con esto, y dispara una flecha de 0.5 kilogramos horizontalmente a 50 metros por segundo, que la figura 9.2 se refiere a la figura que está ahí en la pantalla. ¿Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? Entonces acá, como en este punto, entre el arquero y la superficie de hielo no hay fricción, entonces por la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, al ejercer la fuerza, la flecha en el momento en el que sale, también hay una fuerza que reacciona, que impulsa al arquero hacia atrás, ¿verdad? Debido a que no hay fricción. Entonces, ese efecto nosotros lo podemos experimentar cuando queremos lanzar un objeto pesado, ¿verdad? Nosotros tenemos que imprimirle una fuerza al objeto cuando lo queremos lanzar, pero el objeto también reacciona con una fuerza que se opone al movimiento y eso nos impulsaría hacia atrás en el caso de que no existiera la fuerza de fricción, ¿verdad? No podríamos detenernos. Y esto es lo que pasa con el arquero. Dispara la flecha y eso le provoca un movimiento en dirección contraria al movimiento de la flecha. Entonces nosotros queremos saber cuál es esa velocidad del arquero. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Los datos del problema son dos partículas, partícula 1 y partícula 2. Al arquero le vamos a llamar partícula 1
y a la flecha le vamos a llamar partícula 2. Por lo tanto, la masa de la partícula 1, que se refiere a la masa del arquero, son 60 kilogramos. La masa de la flecha son 0.5 kilogramos. La velocidad de salida de la flecha, que sería velocidad 2, 50 metros por segundo. Y la velocidad del arquero, que sería la velocidad 1, porque la masa 1 es la que se está buscando, ¿verdad? Bien, entonces ahora nos vamos a traer esta fórmula de la conservación, de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Decimos que tenemos la posición, la cantidad en un punto inicial de la masa 1 y la de la masa 2. Luego tenemos en las condiciones finales la de la masa 1 y la de la masa 2, pero a esta le llamamos condición inicial y a esta condición final. Aquí tomamos en cuenta que antes de disparar la flecha, todo el sistema está en reposo, o sea, ni la flecha ni el arquero se mueven. Por lo tanto, las velocidades iniciales son iguales a 0. Y las velocidades iniciales son iguales a 0, entonces toda esta expresión es igual a 0. Entonces eso nos quedaría como la cantidad de movimiento de la partícula 1 final más la cantidad de movimiento de la partícula 2 final es igual a 0. Aquí podemos hacer un despeje y nos quedaría cantidad de movimiento de la partícula 1 final es igual a menos la cantidad de movimiento de la partícula 2 final. Teniendo esto, entonces recordamos la otra fórmula que teníamos, que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Pero cuando estamos hablando de condiciones finales para este problema, sería la velocidad final, masa 1 y masa 2, ¿verdad? Como del lado izquierdo de la ecuación tenemos la cantidad de movimiento de la masa 1, entonces sustituimos. Lo voy a hacer con el mismo color. Lo sustituimos y decimos masa 1 por velocidad final 1 es igual a menos masa 2 por velocidad final 2. De estos datos que no conocemos, el único que no conocemos es el de la velocidad final 1. Por lo tanto se despeja la ecuación y nos queda velocidad final 1 es igual a menos la masa 2 por la velocidad final 2 dividido la masa 1. Y como estos datos los conocemos, entonces solo sustituimos los valores. Velocidad final 1 es igual a menos la masa 2 sería 0.5 kilogramos por la velocidad final 2, que en este caso son los 50 metros por segundo a los que la flecha sale del arco, dividido la masa 1, que sería la masa del arquero, 60. Y esto nos da la respuesta. La velocidad final 1 es igual a menos 0.42 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué es negativa? Porque el arquero, esta es la velocidad del arquero. Y al disparar la flecha en el eje X positivo, entonces el arquero se mueve en el eje X negativo. Por eso es que la velocidad sale negativa. Entonces aquí es donde aplicamos la cantidad de movimiento lineal. ¿Por qué es que utilizamos esta teoría para resolver estos problemas? Es porque este es un problema que no es posible resolver haciendo un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton, ¿sí? Porque no existen las variables suficientes a considerar para resolverlo con leyes de Newton o con cinemática. Entonces aquí ya se aplica esta teoría de el momentum o cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Bien, vamos a ver más ejemplos más adelante, pero ahora necesitamos ver otro concepto importante: el impulso y la cantidad de movimiento. Se define el impulso como el cambio en la cantidad de movimiento. El cambio en la cantidad de movimiento, o sea, delta P, es igual a la cantidad de movimiento final
menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, esto es igual al impulso. Esta diferencia o este cambio es el impulso de una partícula. ¿Sí? El cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. Para que exista un cambio en la cantidad de movimiento, está involucrada una fuerza neta actuando sobre la partícula. Entonces, se puede analizar la magnitud de esa fuerza neta si se considera el cambio en la cantidad de movimiento y el tiempo. Vean este ejemplo. En una prueba de choque, un automóvil de 1500 kilogramos de masa choca con una pared, como se muestra en la figura. Acá está la figura, ¿verdad? Dice, las velocidades inicial y final del automóvil son velocidad inicial del automóvil. Velocidad inicial menos 15 metros por segundo. Porque vean, según la figura, el automóvil inicialmente se está moviendo en el eje X negativo. ¿Qué es lo que pasa? Choca en la pared y rebota. ¿Sí? El automóvil choca y rebota. Y su velocidad final, o sea, después del choque, es 2.6 metros por segundo. O sea, ya va más despacio. Pero siempre en movimiento. Dice que la colisión, o sea, en el momento del impacto, del choque, antes de que rebote, en el momento justo en el que topa la pared y antes de que empiece a alejarse, hay un tiempo de una fracción de segundo, 0.15 segundos. Entonces la pregunta es, encuentra el impulso causado por la colisión, y la fuerza promedio ejercida en el automóvil. Entonces acá, para poder encontrar el impulso, tenemos que encontrar delta P, porque el impulso es igual a delta P, y delta P es igual a P final menos P inicial. Eso significa masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y de esta forma vamos a encontrar el impulso. Entonces, impulso es igual a la masa. Como solo es una masa involucrada en el sistema, 1500 kilogramos, por la velocidad final. Y la velocidad final, sabemos que es 2.6 metros por segundo. A esto le tenemos que restar la masa por la velocidad inicial, que son menos 15 metros por segundo. Entonces, al hacer estos cálculos, el impulso es igual a 26.400. Como el impulso es el cambio en la cantidad de movimiento lineal y sabemos que la cantidad de movimiento lineal está en kilogramos metros por segundo, entonces el impulso tendrá la misma unidad de medida. Entonces este es el primer inciso, el inciso A, lo primero que pide el problema. Después se nos pide la fuerza promedio. La fuerza promedio está definida como el cambio en la cantidad de movimiento, o sea, impulso dividido el tiempo, ¿sí? Que dura la situación que estamos analizando. Entonces podemos definir la fuerza como impulso partido tiempo, ¿sí? Entonces estas son formulitas que también es necesario que anotemos, ¿verdad? Para tenerlas a la mano cuando estemos haciendo problemas de este tipo. Tomando en cuenta eso, entonces tenemos que fuerza es igual a delta P o impulso, pero ese ya lo encontramos, que en este caso es 26.400. Eso lo dividimos entre el tiempo que lo proporciona el problema, 0.15 segundos. Y esto nos da la fuerza promedio, que da un valor de 176.000 newtons. Y esto es la otra parte de lo que nos pide el problema. Entonces es bastante sencillo resolver estos problemas tomando en cuenta la cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Las fórmulas involucradas en cada uno de los pasos.
Entonces, básicamente esta es toda la teoría que necesitamos por el momento, ¿verdad? Sobre cantidad de movimiento y la teoría del impulso, ¿sí? Es importante ir comprendiendo, ¿verdad? Qué significa cada magnitud física, cómo está definida, dónde está involucrada en un sistema de masas y cómo se aplica la parte práctica para la solución de problemas con las fórmulas que estamos anotando, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a meter a resolver ya algunos ejercicios sobre el tema. Empecemos con este, que dice: una pelota de béisbol de 273 gramos se mueve hacia el bateador con una velocidad de 13.4 metros por segundo. Y al ser bateada sale en dirección contraria con una velocidad de 26.8 metros por segundo. Encuentre el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota si el bat estuvo en contacto con la pelota por un lapso de 0.01 segundos. Entonces, en este problema solo necesitamos tomar en cuenta la masa de la pelota, ¿verdad? No es necesario utilizar la masa del bat de béisbol. Les decimos que la masa de la pelota tiene 273 gramos, pero para poder aplicar la fórmula nosotros necesitamos tener esto en kilogramos. Entonces, al hacer la conversión nos queda que esto es igual a 0.273 kilogramos. Es importante tenerlo en kilogramos, ¿verdad? Para poder tener la unidad de medida correcta de la cantidad de movimiento lineal. Si acá está el bat de béisbol y la pelota viaja inicialmente a 13 metros por segundo, eso es lo que nos dice el problema. En esta dirección viene la pelota, choca con el bat en este punto. En este choque ocurre en un lapso de 0.01 segundos. Después de eso la pelota regresa en la otra dirección con una velocidad mayor, velocidad final de 26.8 metros por segundo. Entonces, tomando en cuenta esas variables, calculamos el impulso con la misma fórmula del problema anterior. Impulso es el cambio en la cantidad de movimiento, que sería cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces, impulso es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Acá nosotros podemos modificar un poco la fórmula aplicando álgebra. Como la masa es un factor común, factorizamos y nos queda masa por velocidad final menos velocidad inicial. Entonces el impulso es igual a la masa 0.273 por la diferencia en las velocidades. La velocidad final es 26.8. Ahora ojo con esto, porque la velocidad inicial es negativa. Vean acá, porque va en dirección del eje X negativo. Entonces se toma como negativa, aparte el signo de la fórmula, aparte el signo del vector de la velocidad. ¿De acuerdo? Solo que acá es 13.4, ¿verdad? Yo puse arriba solo 13, pero el problema dice 13.4. Entonces hay que agregar ese decimal, por favor. Y esto nos va a dar el valor del impulso. Y obtenemos un valor de 10.97 kilogramos metros por segundo. ¿Sí? Esta es la primera respuesta. Y la fuerza nuevamente la calculamos usando la fórmula de el impulso dividido el tiempo, que esto es igual a 10.97 dividido 0.01 segundos. Por lo tanto, la fuerza tiene un valor de 1097 newtons. ¿Sí? Entonces aquí están las respuestas del problema, el impulso y la fuerza promedio ejercida sobre la pelota, ¿verdad? A la hora de generarse el impacto. Muy bien. Ahora veamos este otro problema. Dice:
Un hombre de 75 kilogramos salta desde una altura de 5 metros a una piscina y transcurre un tiempo de 0.45 segundos para que el agua reduzca la velocidad del hombre a cero. ¿Cuál es la fuerza promedio que el agua ejerció sobre el hombre para detenerlo? Bueno, ahí nos podemos auxiliar un poquito de un diagrama. Acá está la piscina, digamos. El clavadista, o sea, el hombre, se encuentra acá, en un trampolín, digamos, a una altura de 5 metros sobre la superficie del agua. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, este clavadista tiene una masa igual a 75 kilogramos. Se lanza en dirección hacia abajo, llega a la superficie del agua, pero el agua lo detiene, ¿verdad? Ustedes han visto las competencias de los clavados en donde los clavadistas entran al agua, ¿verdad? Acá en este punto, y el agua los detiene en un punto antes de que la piscina antes de que llegue al fondo, ¿verdad? La piscina los detiene acá en un punto donde la velocidad ya va a ser igual a cero en una distancia específica, ¿verdad? Que no conocemos porque el problema no nos la da, pero sí nos dice que hay un tiempo igual a 0.45 segundos para que se detenga. Entonces la pregunta del problema es: ¿cuál es la fuerza de resistencia que el agua ejerció sobre el hombre para detenerlo? ¿Sí? Entonces la fuerza nuevamente la vamos a encontrar con esta fórmula. Fuerza es igual a impulso partido tiempo. Pero para encontrar la fuerza necesitamos el impulso. Y el impulso sabemos que es el cambio en la cantidad de movimiento. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. El impulso entonces está dado por la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Ahora, nosotros estamos averiguando el impulso en este punto donde el hombre entra a la piscina hasta que se detiene. Entonces, cuando se detiene, la velocidad final va a ser igual a cero. Velocidad final igual a cero. Entonces, al impulso lo vamos a encontrar multiplicando la masa por la velocidad inicial. La cuestión acá es cuál es la velocidad inicial, porque el problema no la proporciona. No la proporciona, pero es posible encontrarla con cinemática. Acá, porque tenemos una distancia y tenemos que de acá arriba el hombre parte del reposo también. Entonces esta es otra condición. Aquí la vamos a llamar velocidad final y velocidad inicial. En el tramo, desde que el clavadista salta del trampolín hasta que llega a la superficie del agua. Entonces aquí nosotros sabemos que de cinemática, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición. Como en este caso nosotros asumimos que parte del reposo en el punto más alto, la velocidad inicial al cuadrado es igual a cero. Entonces la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la gravedad por la posición, que la tomamos negativa también porque va medida en el eje Y negativo. La velocidad final acá es igual a 9.9 metros por segundo. Esta pasaría a ser la velocidad inicial ya cuando se empieza a analizar lo que pasa debajo del agua. Y como va en el eje Y negativo, nosotros tenemos que agregarle el signo negativo, ¿verdad? Esta velocidad final es cuando entra el agua, entonces pasaría a ser la velocidad inicial de cuando empieza a detenerse, hasta llegar a cero. Entonces esta es la que utilizamos en el impulso, para calcular el impulso. Impulso es igual a menos la masa. ¿La masa cuál es? 75 kilogramos. Y la velocidad inicial
que es la misma de la final con la que entra el agua, menos 9.9. Esto nos da 742.5 kilogramos metros por segundo. Y eso lo utilizamos a la hora de calcular la fuerza. Decimos que fuerza es igual a impulso 742.5 dividido tiempo. El tiempo sí lo da el problema, ¿verdad? Que son 0.45 segundos para detenerse. Entonces aquí obtenemos una fuerza igual a 1650 newtons, ¿verdad? Esa es la fuerza que el agua hace sobre el clavadista para detenerlo, para que su velocidad llegue a cero antes de que llegue al fondo de la piscina, ¿verdad? Lo que podría ser peligroso. Entonces, ¿por qué queda en newtons la velocidad? Perdón, la fuerza. Se preguntan por qué está en newtons. Es porque si nosotros dividimos impulso entre tiempo, aquí tenemos kilogramos metros por segundo y acá abajo tenemos segundo. Si aplicamos una ley del sándwich en esta división, nos quedaría kilogramos metros por segundo al cuadrado. Y nosotros sabemos que esto es igual a un newton, ¿sí? Entonces están bien las dimensiones de fuerza. Aplicando la ley del impulso y de la fuerza, ¿verdad? La fuerza promedio que actúa sobre la masa. Se le llama fuerza promedio porque como es un valor que no ocurre en un instante específico, sino que, por ejemplo acá, un lapso de tiempo de 0.45 segundos, puede ser que la fuerza vaya disminuyendo cada vez más. Pero por eso le llamamos fuerza promedio, un solo valor que representa todo el lapso de las diferentes fuerzas que ocurren en ese tiempo. Muy bien. Veamos otro problema ahora. Dice, una pelota de 0.1 kilogramos se suelta desde una altura de 2 metros y después de chocar contra el suelo rebota hasta 1.8 metros de altura. Determinar la cantidad de movimiento en el instante previo a llegar al suelo y el impulso recibido al chocar con el suelo. Si hacemos un diagrama, acá está el nivel del suelo, acá está la pelota y el problema dice que se suelta desde una altura igual a 2 metros. ¿Sí? La pelota, por efecto de la gravedad, empieza a viajar hacia abajo, partiendo del reposo, ¿verdad? Porque dice que se suelta desde una altura de 2 metros. Se suelta significa velocidad inicial igual a 0. Llega a este punto y ¿qué ocurre con la pelota? Acá en este punto trae una velocidad final con dirección en el eje Y negativo. La pelota rebota. Dice aquí el problema, después de chocar contra el suelo rebota, se va para arriba y ya no llega hasta los 2 metros, sino que llega solo a 1.8 metros de altura. Eso nos dice el problema, pero aquí sale con otra velocidad, ¿verdad? Que le podemos llamar velocidad 2 o velocidad inicial nuevamente, de acuerdo a las condiciones del problema. Entonces aquí a esta le podemos llamar, en lugar de velocidad final, le podemos poner velocidad 1. Y a esta con la que rebota le podemos poner velocidad 2, con el objetivo de utilizar las leyes, ¿verdad? Sabemos también que la masa de la pelota es 0.1 kilogramos. Bueno, necesitamos conocer las velocidades, porque el problema dice la cantidad de movimiento en el instante previo a llegar al suelo y el impulso recibido al chocar con el suelo. Entonces, la cantidad de movimiento se calcula con esta fórmula. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Pero como dice la velocidad, la cantidad de movimiento en el instante previo a llegar al suelo, entonces sería la velocidad 1.
La velocidad 1 la encontramos con cinemática, nuevamente utilizando esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces la gravedad por la altura. Como acá se suelta desde el reposo, entonces esto es igual a 0. Y decimos que velocidad final, que en este caso va a ser velocidad 1, ¿verdad? Es igual a la raíz de menos 2 por 9.8 por menos 2, porque es la altura en metros medida hacia abajo. Esto nos da un valor para la velocidad 1 de 6.26 metros por segundo. Entonces con esto podemos encontrar el primer inciso. Decimos que cantidad de movimiento es igual a la masa de la pelota, que es 0.1 kilogramos por 6.26. Pero ojo, porque en esta velocidad la pelota está viajando hacia abajo. Por lo tanto, tiene que ser signo negativo, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Menos 6.26. Hay que poner la dirección del vector. La cantidad de movimiento lineal es menos 0.626 kilogramos metros por segundo. Sí, tiene lógica que sea negativo porque la dirección es en el eje y negativo. Y como la cantidad de movimiento lineal es un vector, tiene que tener dirección también. Ahora necesitamos encontrar cuál es esta velocidad, la velocidad 2, la velocidad con la que sale después de rebotar. Y también la podemos encontrar con cinemática, diciendo velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la distancia. En este caso la que es 0 es la velocidad final, porque es el punto donde llega hasta arriba y se detiene en los 1.8 metros. Entonces aquí la fórmula es menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces gravedad por la altura. Entonces esto se vuelve positivo, ¿verdad? Velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, velocidad inicial, que en este caso va a ser la velocidad 2, ¿verdad? Que estamos encontrando para el problema. Velocidad 2 es igual a la raíz de 2 por 9.8 por 1.8, que es la nueva altura. La velocidad 2 es 5.94 metros por segundo. Esa es la velocidad 2. En este caso es positiva porque después de rebotar la pelota se va moviendo hacia arriba, por lo tanto tiene signo positivo. Entonces ahora tenemos que encontrar el impulso, pero el impulso dice que es igual a delta P, y delta P sabemos que es de fórmulas anteriores simplificadas, eso es masa por velocidad final menos velocidad inicial, como en el problema anterior, haciendo el factor común de la masa y todo, ¿verdad? Pero ahora, en lugar de velocidad final y velocidad inicial, por las condiciones del problema, nosotros vamos a decir que delta P, o sea, el impulso, es la masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces esto es igual a la masa 0.1 kilogramos por la velocidad 2, 5.94 menos la velocidad 1, que es menos 6.26 metros por segundo. Entonces el impulso, haciendo este cálculo, nos da un valor de 1.22 kilogramos metros por segundo. Y esta es la otra respuesta del problema. Esto es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Pero ya si ustedes quieren seguir practicando otro poco, pues pueden calcular la fuerza, ¿verdad? La fuerza promedio ejercida del piso sobre la pelota en el momento del impacto. Bien, pero acá por el momento solo calculamos estos dos valores. Veamos un problema más. Dice,
Un proyectil de 50 gramos de masa impacta sobre un árbol con rapidez de 200 metros por segundo y penetra perpendicularmente 10 centímetros hasta detenerse. Calcular la fuerza promedio que ejerce el árbol sobre el proyectil. ¿Cuánto tiempo tarda en penetrar esa longitud? Este problema es muy parecido al del clavadista en la piscina, ¿verdad? Solo que viene un proyectil acá. Este es el proyectil, vamos a medio dibujarlo acá, de 50 gramos, que equivalen a 0.05 kilogramos, ¿verdad? En esa unidad necesitamos. Viene el proyectil acá, digamos que aquí está el árbol. Solo lo voy a dibujar así, solo la parte del tronco, ¿verdad? Entonces el proyectil penetra en el árbol y se detiene. Vamos a hacer un poquito más grande el árbol, acá un poquito más grueso. Acá está el tronco del árbol y se detiene el proyectil en este punto, digamos. Acá llega el reposo, se rompe todo esto y para detenerse tiene dentro del árbol recorre una distancia de 0.1 metros, ¿verdad? Porque dice el problema 10 centímetros, pero eso equivale a 0.1 metros. Bien, la velocidad inicial, la velocidad que trae el proyectil es de 200 metros por segundo. Y entra al árbol, lo penetra, se detiene a los 10 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que el árbol ejerce sobre el proyectil para detenerlo y cuánto tiempo tarda en detenerse? Este es el planteamiento del problema. Lo primero que se puede calcular acá es el tiempo con cinemática. De cinemática sabemos que distancia es igual a un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, como el proyectil se detiene, llega al reposo, velocidad final es igual a 0. Entonces despejamos el tiempo y nos queda que 2x dividido la velocidad inicial es igual al tiempo. Entonces esto es igual a 2. La distancia que toma para detenerse son 10 centímetros, o sea 0.1 metros, dividido la velocidad inicial, 200 metros por segundo. Entonces esto nos da 0.001 segundos. Una fracción de segundo es lo que le toma detenerse al proyectil dentro del árbol, ¿verdad? Recorrer esos 10 centímetros. Para que se den una idea, ¿verdad? De lo rápido que va. Si va bastante rápido, dice son 200 metros por segundo. Entonces, por eso le toma muy poco tiempo detenerse o recorrer esa distancia de 10 centímetros. Entonces ya tenemos una respuesta. Ahora tenemos que buscar la fuerza. Pero sabemos que la fuerza la obtenemos del impulso dividido el tiempo. Y el impulso es el cambio en la cantidad de movimiento lineal. Y el cambio en la cantidad de movimiento lineal ya dijimos que es la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Y aquí nos quedaría el tiempo. Entonces esta fórmula es lo que nos va a dar la fuerza. Donde la velocidad final sigue siendo 0 porque la bala se detiene, el proyectil se detiene. Entonces fuerza es igual a la masa del proyectil que le da el problema, 0.05 kilogramos, por la velocidad final que es 0, ahí solo nos quedaría menos 200, ¿verdad? Que es la velocidad inicial dividido tiempo, 0.001 segundos, para obtener un valor de fuerza de menos 10.000 newtons, ¿verdad? Tiene sentido que sea negativa porque en este punto la fuerza que está deteniendo el proyectil va en dirección contraria a donde viaja el proyectil, que es en el eje X negativo, ¿verdad? Por eso nos da menos 10.000 newtons. Es un ejemplo muy sencillo donde también se sigue aplicando la cantidad de movimiento lineal,
la teoría del impulso y la fuerza, ¿verdad? Que ocurre durante una situación de este tipo. Ya para concluir con esta clase, vean este problema que dice: un astronauta de 80 kilogramos se queda varado en el espacio a 30 metros de su nave. Con el objetivo de retornar a ella, lanza una llave de 0.5 kilogramos con una velocidad de 20 metros por segundo en dirección opuesta a donde se encuentra la nave. ¿Cuánto tiempo le toma al astronauta llegar hasta donde se encuentra la nave? Bien, me parece que aquí está claro el problema, ¿verdad? No hay necesidad de hacer un diagrama. Ustedes saben que en el espacio no hay gravedad, no hay aire, no hay nada, ¿verdad? La única forma que el astronauta tiene para regresar a su nave es impulsando, o sea, haciendo una fuerza en dirección contraria. Entonces él lanza una llave en una dirección y la fuerza que hace al lanzar la llave va a generar un impulso en él en dirección contraria, con el objetivo de regresar a su nave. Entonces acá tenemos dos masas involucradas. La masa 1, que es la masa del astronauta, que son 80 kilogramos, y la masa 2, que es la masa de la llave que lanza, que son 0.5 kilogramos. Sabemos que la velocidad con la que lanza la llave es 20 metros por segundo, en dirección opuesta a donde se encuentra la nave. Lo que no conocemos es la velocidad del astronauta con la que va a retornar a la nave. Conociendo la velocidad ya se puede calcular el tiempo porque se sabe la distancia. Lo que hacemos es encontrar la velocidad entonces con la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí?, para ambas masas en condiciones iniciales y finales. Pero como antes de lanzar la llave, el astronauta se encuentra en reposo, ¿verdad? No hay movimiento, está varado. Entonces ahí las condiciones iniciales son iguales a cero. Lo que nos deja nuevamente esta expresión: la cantidad de movimiento de la masa 1 final es igual a la cantidad de movimiento de la masa 2 final, signo negativo. Entonces aquí serían masa 1 por velocidad final 1 es igual a menos masa 2 por velocidad final 2. La masa 1, que es la masa del astronauta, son 80 kilogramos. La velocidad no la conocemos. La masa 2, que es la masa de la llave, 0.5 kilogramos. Y la velocidad de la llave sí la conocemos. Entonces, al despejar la velocidad encontramos que es igual a menos 0.5 por 20 dividido 80. Y esto es igual a menos 0.125 metros por segundo. Al inicio nosotros asumimos que el astronauta lanza la llave en esta dirección, X positivo. Por lo tanto, el impulso que recibe lo hace moverse en la dirección contraria, X negativo. Por eso es que sale una velocidad negativa. Teniendo la velocidad, entonces, nos vamos a la fórmula. Distancia es igual a 1/2 de la velocidad final más velocidad inicial por el tiempo. Si originalmente el astronauta se encuentra en reposo, su velocidad inicial va a ser 0 y su velocidad final es la que encontramos. Entonces decimos que el tiempo es igual a 2 veces la distancia dividido la velocidad final, en donde X también lo tomamos negativo, ya que el astronauta se está moviendo en el eje X negativo. Entonces decimos que tiempo es igual a 2 por 30 metros, ¿verdad? Esto lo da el problema. 30 metros de su nave dividido 0.125. Entonces esto va a tomar un tiempo de 480 segundos, ¿verdad?
Le va a tomar tiempo porque se está moviendo muy despacio. O sea, lanzó la llave con bastante fuerza, pero el impulso que recibió es un poco más pequeño. Entonces por eso es que le va a tomar bastante tiempo. Recorrer esos 30 metros en 480 segundos equivale más o menos a 8 minutos. ¿Sí? Entonces para que ustedes puedan visualizar mejor el problema, ¿verdad? Bien, entonces aquí la clave es saber utilizar las fórmulas en base a la teoría, ¿verdad? La clase la vamos a concluir acá, pero ahora ustedes ya pueden descargar la hoja de trabajo del aula virtual y trabajar problemas muy parecidos a estos, aplicando cantidad de movimiento lineal, conservación de la cantidad de movimiento lineal, impulso y fuerza promedio. Les recuerdo que pueden plantear cualquier duda que tengan conforme vayan resolviendo los ejercicios, anoten sus dudas y las vamos a resolver cuando tengamos la clase en vivo. Entonces por el momento lo dejamos acá, cuídense bastante, hasta la próxima.